Decían que la hija del amo no estaba bien de la cabeza, que sonreía a cosas que nadie más podía ver, y lloraba cuando cambiaba el viento. Después de que su madre murió, la casa se volvió silenciosa, demasiado silenciosa, hasta el día en que el amo bajó a los cuartos de los esclavos con la niña de la mano. Dijo que no podía criarla solo, que las mujeres de allí sabían cómo cuidar las cosas rotas, y así la dejó con ellas, su propia hija, descalza, temblando, mirando fijamente rostros que habían enterrado a demasiados hijos propios, pero lo que no sabían era que la niña ya había aprendido cómo funcionaba el amor en esa casa, y en lo que se convirtió entre ellas, las destrozó a todas. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte. Toca la campana para que nunca te pierdas otra historia que la historia intentó ocultar. Ahora, volvamos a Mississippi. 1846. La casa quedó en silencio la semana que murió la señora, sin llantos, sin rezos, solo el sonido del viento moviéndose por los largos pasillos, rozando cortinas que no se habían corrido en días. El amo ordenó cubrir los espejos y detener el reloj, como si el tiempo mismo hubiera sido puesto a descansar junto a ella. La enterraron en la colina detrás de la casa, donde los magnolios se inclinaban sobre las tumbas como ancianas cansadas. A los esclavos no se les permitió acercarse a la ceremonia. Se quedaron en el borde del campo, con la cabeza gacha, observando cómo la niña, Laya, se aferraba al abrigo de su padre y miraba el ataúd que bajaba a la tierra. Solo tenía 8 años, pequeña para su edad, y hablaba con un suave ceceo que hacía que sus palabras sonaran como un zumbido. No lloró ese día, solo observó, con los ojos vacíos, como si aún no entendiera lo que significaba la muerte, o tal vez sí lo entendía y simplemente no podía decirlo. Después del funeral, el amo se encerró en su estudio, permaneció allí durante 3 días, rechazando comida, whisky o compañía. Cuando finalmente salió, parecía más delgado, sin afeitar, con los ojos hundidos. No llamó a su hija, ni siquiera la miró. La ama de llaves, una mujer alta llamada Essie, dijo que la niña había estado vagando por los pasillos por la noche, llevando el peine de su madre y cantando para sí misma. Sigue buscando a la señora, susurró Essie a los demás, hablando con su reflejo como si todavía fuera ella. La presencia de Laya comenzó a perturbar al personal de la casa. Se sentaba en rincones durante horas, rasgando el dobladillo de su vestido, susurrando para sí misma en un idioma que nadie podía entender. A veces se reía de repente sin motivo, otras veces gritaba cuando la tocaban como si la hubieran quemado. El amo no se daba cuenta, o fingía no hacerlo. Su dolor se convirtió en resentimiento. Verla a ella, los ojos de su madre, el cabello de su madre, era demasiado para él. Una tarde, después de la cena, llamó a 2 de los hombres y les dijo que fueran a buscar a las mujeres de los cuartos. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre los campos, los esclavos lo vieron bajar la colina. Su hija caminaba a su lado descalza, agarrando una pequeña muñeca a la que le faltaba un brazo. Parecía asustada, pero también curiosa. Los hombres los seguían unos pasos detrás, en silencio. Cuando llegaron a los cuartos, el amo se detuvo. Dijo que la niña se quedaría allí, que él tenía trabajo que hacer, y ella necesitaba compañía adecuada. Nadie habló. Las mujeres solo miraban la pequeña figura de pie en la tierra, con el pelo enredado, los labios temblando. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, dejándola allí, su única hija, entre las personas que habían enterrado a sus propios hijos por mano suya. Y durante mucho tiempo, nadie se movió. La primera noche nadie durmió. La niña se sentó en un taburete junto al hogar, con los pies descalzos bajo el vestido, mirando el fuego como si pudiera hablarle. Las mujeres susurraban desde sus camas, inseguras de qué hacer. No se les habían dado instrucciones, solo la orden de que ella se quedaría entre ellas ahora. La vieja Mabel, la partera, finalmente se levantó. Tenía la espalda encorvada por años de levantar las cargas de otras personas. Se arrodilló junto a la niña y le ofreció una pequeña taza de madera con leche. «Toma, nena», dijo suavemente. «Bebe esto, dormirás tranquila». Laya no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en las llamas. Luego se volvió lentamente,
su voz apenas por encima de un susurro. Papá dice que el fuego come a la gente cuando miente. Mabel se congeló. Las mujeres se miraron entre sí a través de la habitación. No, niña, dijo Mabel después de un momento, forzando una sonrisa. El fuego mantiene a la gente caliente. Eso es todo lo que hace. Pero Laia no respondió. Se llevó la taza a los labios y bebió, sin apartar los ojos del fuego. Más tarde, cuando las mujeres pensaron que estaba dormida, comenzaron a hablar en voz baja. «¿Por qué la trajo aquí?», preguntó una. «Tiene una cama en la casa grande, porque no encaja en ningún lado», murmuró Mabel. «Se parece demasiado a su madre, pero no lo suficiente como para conservarla». La sobrina de Essie, Ruth, joven y de lengua rápida, susurró. «A mí me parece simple, como si no estuviera del todo ahí». Mabel la calló con una mirada. «No llames simple a ninguna niña. Dios hace a todas sus criaturas como le parece. No es culpa suya haber nacido del tipo de gente equivocada». Desde el rincón, Laia se removió. Su muñeca cayó al suelo, aterrizando boca abajo. Comenzó a tararear una melodía, suave y extraña, del tipo que una madre podría cantarle a un bebé si hubiera olvidado la letra hace mucho tiempo. El sonido llenó la habitación, frágil, desafinado, pero tierno. Las mujeres guardaron silencio. Incluso los grillos afuera parecieron detener su canto. Cuando la niña terminó, las miró con una leve sonrisa y dijo: «Mamá solía cantar eso cuando papá se enojaba». Nadie habló. Esa noche, Ruth se despertó por un ruido, una pequeña voz susurrando cerca de su cama. Se giró y vio a Laia de pie junto a ella, sosteniendo la muñeca de un solo brazo. Papá dijo: «A las niñas malas las mandan aquí», murmuró. Dijo: «Ustedes saben cómo arreglarlas». Ruth no pudo encontrar las palabras. Solo se quedó mirando. Laia se inclinó más cerca, su aliento superficial, sus ojos grandes y sin parpadear. «¿Puedes arreglarme?». Luego caminó de regreso al rincón y se acurrucó en el suelo de tierra, con la muñeca presionada contra su pecho. Por la mañana todas en los cuartos entendieron una cosa. La niña que les habían dado no era malvada, pero llevaba algo dentro de ella, algo que se había roto antes de que aprendiera a hablar. Para la segunda semana, la niña había encontrado su ritmo en los cuartos. Seguía a las mujeres en sus rutinas diarias, yendo a buscar agua, pelando papas, alimentando a los bebés que se aferraban a las caderas de sus madres. No hablaba mucho, pero lo observaba todo, siempre observando. Le gustaba sentarse junto a las tinas de lavado, chapoteando sus manos en el agua jabonosa. A veces tarareaba mientras Ruth fregaba la ropa, y Ruth se sorprendía a sí misma tarareando antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Era fácil olvidar quién era la niña cuando su cabello atrapaba la luz de la mañana o cuando sonreía sin pensar, pero había momentos que las inquietaban. Cuando el supervisor pasaba por el patio, los hombros de Laia se tensaban, sus ojos se volvían opacos y bajaba la cabeza igual que las demás, no por imitación, sino por instinto, y una vez cuando él le gritó a uno de los hombres, Laia susurró algo en voz baja. Mabel la escuchó y se congeló. «¿Qué dijiste, niña?». Laia parpadeó. «Papá dice que les pegas hasta que escuchen». Las palabras fueron dichas tan claramente que el estómago de Mabel se revolvió. «No hables así», dijo con firmeza. «No está bien decir esas cosas». Pero la niña solo inclinó la cabeza. «Papá dice que está bien si los hace callar». Esa noche, cuando Mabel se lo contó a las demás, nadie se rió. Ruth se santiguó, susurrando: «Señor, no se supone que ella sepa esas palabras». Durante los días siguientes, aparecieron pequeños hábitos. Laia comenzó a señalar cuando quería algo en lugar de pedirlo. Chasqueaba los dedos a los niños más pequeños, diciéndoles que se movieran rápido, de la misma manera que una vez había oído a su padre ladrarle a los sirvientes. Cuando las demás la corregían, fruncía el ceño y murmuraba. Pero papá dijo que así es como habla la gente buena. Las mujeres no la regañaban. Sabían que no tenía mala intención, pero cada gesto, cada frase, llevaba el eco de la crueldad de su padre, suavizado solo por su inocente confusión. Aún así, había momentos que les rompían el corazón. Una mañana, Ruth encontró a Laia sentada afuera, sosteniendo su muñeca boca abajo por el brazo,
susurrándole: «No llores, mamá». Papá dijo: «No llores». Ruth se arrodilló a su lado. «¿Con quién hablas, cariño?» Laia levantó la vista con los ojos muy abiertos. «Mamá está dentro de esta». Levantó la muñeca suavemente, presionando su rostro andrajoso contra su mejilla. Dijo que no se ha ido a ninguna parte. Solo se hizo pequeña. Ruth sonrió débilmente, quitando la suciedad del cabello de la niña. «Entonces manténla a salvo aquí». Laia asintió. «Lo haré», pero papá dijo: «Las cosas pequeñas se pierden». Esa noche, mientras las velas se consumían, Mabel le susurró a Ruth: «No sabe lo que es, ni de él, ni nuestra. Ese tipo de pérdida no se remienda fácil». Afuera, los grillos cantaban de nuevo, pero debajo de su zumbido, otro sonido flotaba por los cuartos, una melodía pequeña y desigual, la voz de la niña subiendo y bajando como un recuerdo tratando de encontrar el camino a casa. Pasaron las semanas y la niña se convirtió en parte del ritmo de los cuartos. Las mujeres comenzaron a cuidarla como una vez cuidaron a los suyos, los que habían sido vendidos, los que estaban enterrados en tierra sin marcar detrás de los campos. Cepillaban su cabello enredado, le enseñaban a amasar pan, incluso la dejaban dormir la siesta junto a los bebés a la sombra. No era lástima lo que las unía a ella, era reconocimiento, algo en la forma en que miraba el mundo, curiosa, rota, sin entender nunca por qué la gente se lastimaba. Le resultaba demasiado familiar. Mabel empezó a llamarla Pequeña Missy. Dijo que el nombre suavizaba la herida de lo que era. Incluso Ruth, que al principio le había temido, comenzó a sonreír cuando la niña tiraba de su manga o le ofrecía una flor silvestre del arroyo. «No es culpa suya que venga de él», dijo Ruth una tarde. «Simplemente nació en la historia equivocada». Sin embargo, las cosas extrañas persistían. Laia se reía del dolor, a veces incluso del suyo propio. Una vez tropezó mientras llevaba una canasta de maíz y se raspó las rodillas hasta sangrar. Cuando Ruth corrió a ayudarla, la niña solo se rió tontamente, mirando la sangre con tranquila fascinación. «Es roja como el vestido de mamá», dijo, y cuando el látigo del supervisor restallaba en la distancia, ella no se inmutaba como las demás. Inclinaba la cabeza, escuchando, y luego susurraba: «Papá dice, ese sonido significa que todos se están portando bien de nuevo». Mabel le dijo suavemente: «Ese sonido no significa bueno, niña. Ese sonido significa tristeza». Pero Laia solo parecía confundida, como si las palabras no encajaran bien. Esa noche, mientras llovía, Mabel la encontró sentada junto a la ventana, trazando patrones en el vaho del cristal. «¿Qué dibujas, nena?», preguntó. Laia sonrió levemente. «¿Una casa sin puertas? ¿Por qué sin puertas? ¿Para que papá no pueda encontrarme?» El corazón de Mabel se rompió un poco más. A la mañana siguiente, el amo bajó a los cuartos por primera vez desde que la dejó allí. Sus botas se hundieron en la tierra húmeda. Las mujeres se tensaron, con las manos congeladas a mitad de la tarea. Llamó a Mabel. «¿Cómo está la niña?», preguntó. Su tono era cortante, como si preguntara por un animal enfermo. Las manos de Mabel se retorcían en su delantal. «Come, duerme. Las otras la cuidan lo mejor que podemos». «Bien», dijo él. «Manténla limpia. Enséñale a trabajar. Puede desgranar guisantes, acarrear agua. Aprenderá». Luego sus ojos cambiaron, fríos y agudos. «No dejes que olvide quién es». Se dio la vuelta para irse, y fue entonces cuando Laia salió corriendo de detrás de la cabaña, descalza y embarrada. Se detuvo en seco cuando lo vio. «Papá», susurró. Él no se inclinó, no sonrió. Solo dijo: «Haz caso a lo que te dicen, niña», y se alejó. Laia se quedó bajo la lluvia hasta que él se fue. Luego miró a Mabel y dijo: «Papá también le habla así a Dios». Mabel no pudo responder, porque en ese momento se dio cuenta de que la niña no solo lo estaba repitiendo, se estaba convirtiendo en él. Los días se hicieron más largos y pesados. El aire colgaba espeso de calor y silencio, y el ritmo del trabajo embotaba todo hasta convertirlo en hábito. Las mujeres se movían como las manecillas de un reloj, sus cuerpos sabiendo qué hacer, incluso cuando sus mentes divagaban. Y en medio de todo estaba Laia, descalza, tarareando, siguiéndolas como una sombra que había olvidado a su amo. Había aprendido rápido,
demasiado rápido. Imitaba la forma en que las mujeres mayores doblaban los trapos, la forma en que callaban a los bebés que lloraban, la forma en que inclinaban la cabeza cuando pasaba el supervisor. Pero lo que más inquietaba no era lo que copiaba, era lo que recordaba. A veces se paraba en el umbral de la cabaña, con la voz monótona, recitando palabras que nunca habían pertenecido a la boca de una niña. Papá dice: si no lloras, el dolor no cuenta. O mamá decía que el amor de papá era pesado, por eso se hundió. Mabel les dijo a las demás: esa niña no es simple, solo está llena de ecos. Una tarde, cuando el sol sangraba rojo sobre el campo, Ruth sorprendió a Laia, regañando a uno de los niños más pequeños. El niño había derramado un cubo de agua, y la pequeña mano de Laia cayó con fuerza sobre su mejilla. El sonido fue agudo, fuera de lugar en el silencio de la tarde. No vuelvas a derramarlo, dijo, su voz firme, demasiado tranquila. Papá dice que a los malos se les arregla así. Ruth la agarró por la muñeca antes de que pudiera golpear de nuevo. Laia siseó: aquí no lastimamos a nadie. La niña se congeló. Por un momento, la confusión parpadeó en sus ojos. Luego las lágrimas brotaron y comenzó a llorar. No era el sollozo de una niña asustada, sino el sonido seco y tembloroso de alguien que no sabía por qué lo sentía. Ruth se arrodilló, abrazándola con fuerza. Él no está aquí, nena. No tienes que ser él. Esa noche, Laia se sentó afuera sola. No comió. No habló. Las luciérnagas parpadeaban a su alrededor, pequeñas luces que se elevaban de la hierba como espíritus perdidos. Cuando Mabel fue a ver cómo estaba, encontró a la niña susurrándole de nuevo a su muñeca. Hice lo que dijo papá, murmuró. Ahora también soy mala. Mabel se agachó a su lado. No, cariño, no eres mala, solo que aún no conoces otra cosa. La niña levantó la vista con el rostro surcado de lágrimas. Entonces, ¿quién me va a enseñar algo diferente? Mabel no respondió. No podía. Al día siguiente, las mujeres notaron pequeñas cosas. Laia comenzó a reorganizar sus herramientas, a dar órdenes a los más jóvenes. Repetía frases que le había oído usar a su padre. Hazlo bien. No contestes. Eres mía cuando yo digo que eres mía. No era burla, era mimetismo. La forma en que los niños aprenden a caminar o a rezar, excepto que lo que ella había aprendido a imitar no era el amor o la fe, era el poder. Y aunque solo era una niña, su voz cargaba el peso del hombre que las había roto a todas. A mediados del verano, Laia se había convertido en un elemento fijo de los cuartos. No solo una presencia, sino una sombra que seguía cada tarea y se hacía eco de cada palabra. Era demasiado joven para entender la crueldad, pero demasiado practicada en imitarla. Algunas mañanas se levantaba antes que las mujeres, moviéndose por la pequeña cabaña, tocando sus rostros ligeramente mientras dormían, susurrando palabras que solo ella podía entender. Otras veces se sentaba afuera en la tierra, dibujando círculos en el suelo con un palo, murmurando: trabaja duro, quédate quieta, no mires arriba. Al principio las mujeres intentaron corregirla con delicadeza. Pensaron que podían desenseñar lo que había aprendido, reemplazar el veneno de su padre con algo más suave. Canciones de cuna, pequeñas bondades, trozos de risa que se elevaban como plegarias entre las tareas. Pero había momentos en que su amor no podía alcanzarla. Una tarde, mientras las mujeres desgranaban guisantes bajo los árboles, Laia comenzó a clasificarlos ella misma, murmurándole a su muñeca: los buenos se quedan, los malos se van. Arrojaba los guisantes más oscuros al polvo. Cuando Mabel le dijo que parara, Laia levantó la vista, con el rostro inexpresivo. Papá dice que los malos estropean al resto. Mabel la tomó por los hombros. Ya no escuches lo que dice ese hombre. ¿Me oyes? La niña la miró fijamente, confundida, luego asustada. Su labio tembló. Entonces, ¿a quién escucho? Nadie pudo responder. Esa noche una tormenta se desató, sacudiendo los cuartos. La lluvia golpeaba el techo como puños y los truenos hacían vibrar las tablas del suelo. La mayoría de las mujeres se acurrucaron juntas, susurrando himnos, pero Laia se sentó sola junto a la puerta, meciéndose de un lado a otro, susurrándole a la muñeca que había llamado mamá. Cuando el relámpago brillaba, su rostro resplandecía blanco contra la oscuridad, con los ojos grandes y distantes. No estaba rezando, estaba escuchando algo que solo ella podía oír. Más tarde,
Cuando la tormenta se calmó, Ruth la encontró todavía sentada allí. La muñeca no estaba. «¿Qué hiciste con ella?», preguntó Ruth. Laia levantó la vista. «No cantaba bien». «¿Qué quieres decir?». Seguía diciendo el nombre de papá cuando le dije que no lo hiciera. El estómago de Ruth se revolvió. Extendió la mano para tocarla, pero la niña se encogió bruscamente, acurrucándose en sí misma. «No me pegues», gritó. Papá dijo: «Así es como haces que pare». Ruth se congeló, su mano suspendida en el aire. «No soy él, Laia», dijo suavemente. «No voy a hacerte daño». Pero la niña no respondió. Siguió meciéndose, susurrando: «A los malos se les arregla». Afuera la tormenta había pasado, but el aire aún cargaba su peso. Mabel se paró en el umbral, observando a la niña bajo el parpadeo de la luz moribunda del fuego. «Está aprendiendo lo que ha visto», dijo en voz baja. «Todos lo hacemos. El problema es que ella ha visto demasiado». Nadie durmió esa noche, porque por primera vez no estaban seguras de si la niña necesitaba ser salvada, o si ya se había convertido en lo que más temía. El amo no volvió a bajar hasta que el algodón floreció. Para entonces el aire estaba pesado con el olor a lluvia y podredumbre, y la niña que había dejado entre los esclavos ya no se parecía a la que había traído. Su cabello colgaba salvaje, su piel bronceada por el sol, y sus pies estaban callosos de correr descalza por la tierra. Cuando apareció en el borde de los cuartos, las mujeres dejaron lo que estaban haciendo. Las herramientas callaron, las conversaciones murieron, incluso las cigarras parecieron enmudecer. Miró a su alrededor con expresión dura, calculadora. Sus ojos se posaron en Laia, que estaba agachada cerca de la valla, tarareando suavemente a un montón de palos que había dispuesto en hileras ordenadas. «¿Qué está haciendo?», le preguntó a Mabel. Mabel vaciló. «Está jugando, señor. Construye cosas». La mantiene callada. «Jugando». Él dio un paso más cerca. «A mí me parece que está haciendo tumbas». Laia se volvió entonces, sonriendo levemente cuando lo vio. «Papá», dijo, su voz tranquila, casi practicada. «¿Vienes a ver mi casa?». Él frunció el ceño. «¿Qué casa?». Ella señaló los palos. «Esta es donde van los buenos cuando dejan de llorar». El amo parpadeó. «¿Quién te dijo eso?». «Tú», dijo ella con sencillez, como un hecho que no podía desaprender. Por un momento su mandíbula se tensó, y algo detrás de sus ojos parpadeó. «Culpa, tal vez. O asco». Se volvió hacia Mabel. «¿Tú le enseñaste eso?». La voz de Mabel se quebró. «No, señor. Nadie le enseña nada parecido». Él las miró a todas como si esperara que alguna confesara. Luego volvió a mirar a la niña, que había regresado a su trabajo, apisonando la tierra suavemente alrededor de cada pequeña tumba. «Lávenla», dijo fríamente. «Vuelve a la casa. Ya he tenido suficiente de esta tontería». Mabel comenzó a protestar. «Señor». Ella, pero su mirada la interrumpió. «Es mi sangre. No permitiré que viva como una de ustedes». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la casa principal, sus botas aplastando las flores a lo largo del camino. Cuando se fue, Laia levantó la vista con su pequeño ceño fruncido. «¿Lo hice enojar de nuevo?». Ruth se arrodilló a su lado. «No, nena, no hiciste nada malo». «Sí, lo hice». La voz de Laia se quebró, temblando con algo que sonaba más a vergüenza que a miedo. «Papá dice, los malos lo cansan. Yo lo canso». Juntó sus manos sucias como si rezara. «Quizás si dejo de hablar, no me verá». Esa noche rechazó la cena. Se sentó junto al umbral de nuevo, tarareando la canción rota de su madre. El sonido se extendió por los cuartos como humo, suave, quebrado y lleno de algo que nadie podía nombrar. Y cuando Mabel la miró desde su catre, pensó: «Que el Señor la ayude». Se la llevó para volverla decente, pero no sabe, es de él de quien lo aprendió todo. El día que el amo vino a buscarla, los cuartos quedaron en silencio como una iglesia antes del amanecer. Los hombres dejaron de cortar leña. Las mujeres se congelaron a mitad del lavado. Incluso los niños, aquellos que se habían acostumbrado a las pequeñas alegrías que surgían entre el dolor, se quedaron quietos. Vino a caballo esta vez, vestido elegante y pulido, como si las apariencias pudieran deshacer el deterioro que se había instalado en la casa. Dos de los supervisores lo seguían, aunque no miraron hacia ella. Conocían la historia de la niña, y como todos los demás, no la decían en voz alta. Laia estaba sentada junto a los escalones,
tarareando suavemente para sí misma, con el dobladillo de su vestido húmedo por el rocío de la mañana. Cuando vio el caballo, sonrió levemente. «Papá», dijo, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Él desmontó lentamente. «Ven aquí, niña». Ella vaciló, mirando hacia Mabel. La anciana asintió levemente, aunque tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Laia se levantó, sacudiendo la suciedad de su vestido, y caminó hacia él descalza. Cuando él extendió la mano para subirla al caballo, ella se estremeció, solo un pequeño tic, pero suficiente para que su mano se congelara en el aire. Su expresión se ensombreció, la vergüenza detrás de sus ojos se retorció en algo más mezquino. «No actúes asustada», dijo. «No hay razón para estarlo». La levantó y se montó en la silla detrás de ella. Las mujeres observaron en silencio mientras cabalgaban colina arriba, la pequeña figura de la niña presionada contra su abrigo, su rostro vuelto hacia el viento. Esa noche, la casa se iluminó de nuevo por primera vez en 1900 meses. Las velas brillaban detrás de las altas ventanas y la música llegaba débilmente a través de los árboles. El viejo piano, desafinado, pero desesperado, llenando el silencio que ella había dejado atrás. Desde los cuartos, las mujeres escuchaban. Mabel murmuró una plegaria. Ruth no dijo nada, solo miró las luces y susurró. Se la llevó de vuelta para matar lo que queda de ella. Dentro de la casa, la niña estaba sentada a la mesa del comedor, con las manos pulcramente cruzadas como lo habían estado las de su madre. El amo se sirvió whisky tras whisky, con la mandíbula tensa. «Has estado viviendo como ellos el tiempo suficiente», dijo finalmente. «Comerás decentemente ahora, hablarás decentemente. No más tonterías». Ella asintió, con la mirada baja. «Sí, señor». Pero mientras hablaba su voz cambió, baja, fría, imitando la de él, el mismo tono que él usaba cuando daba órdenes. Él se congeló, con el vaso a medio camino de sus labios. «¿Qué dijiste?» Ella parpadeó, confundida. «Dije que sí, señor». Pero no era confusión, era repetición. Se dio cuenta entonces de que ella le estaba devolviendo sus palabras exactamente como él se las había dado a otros. Por primera vez se vio a sí mismo sentado allí, no en el espejo, sino frente a él, en el cuerpo de una niña pequeña y rota que no entendía que solo estaba representando el mundo que él había construido. Él se apartó, su mano temblando mientras rellenaba su vaso. «Vete a la cama», murmuró. «Hablas demasiado». Ella se levantó obedientemente y salió de la habitación, pero antes de desaparecer por el pasillo, susurró: «Papá también habla demasiado». El sonido de sus pequeños pies se desvaneció, dejándolo solo con el eco. Días después del regreso de Laia, la casa comenzó a respirar de nuevo, pero no como antes. Su ritmo era extraño ahora, inquieto, como si las propias paredes supieran que algo había salido mal. Los sirvientes hablaban en susurros. El amo se movía por las habitaciones como un fantasma, demasiado orgulloso para admitir que ya había muerto. Laia lo seguía a todas partes. Se sentaba en el suelo junto a su silla cuando él leía. Repetía sus palabras en voz baja. Copiaba la forma en que cruzaba las piernas, la forma en que frotaba su pulgar contra el borde de su vaso antes de beber. A veces incluso se sentaba en su escritorio cuando él salía de la habitación, ordenando sus papeles tal como él lo hacía, fingiendo firmar con su nombre como él lo hacía, aunque no sabía escribir ni una sola palabra. Al principio, él lo encontró inofensivo. Incluso se rió una vez, un sonido hueco que sobresaltó al ama de llaves. «Está aprendiendo», dijo. Salió a su padre, pero esa risa no duró. Una tarde, cuando sirvieron la cena, ella se sentó frente a él, con las manos cruzadas, esperando a que él hablara primero. Cuando él comenzó a bendecir la comida, ella también inclinó la cabeza, pero cuando terminó, ella no la levantó. Permaneció inclinada, sus labios moviéndose en silencio. «¿Qué estás murmurando, niña?», preguntó él. Ella levantó la vista con los ojos tranquilos. «Dije lo que le dijiste a mamá antes de morir». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Él la miró fijamente, pálido e inmóvil. «¿Y qué fue eso?». Ella vaciló, inclinando la cabeza como si estuviera buscando el sonido correcto. «Me hiciste amarte mal». El tenedor se le resbaló de la mano. «¿Quién te dijo eso?», dijo bruscamente. «¿Quién te dijo eso?».
Mamá lo hizo, respondió ella, pero su boca no se movió. Él golpeó su vaso contra la mesa. Suficiente, ¿me oyes? Basta de estas tonterías. Ella se estremeció, encogiéndose. No quise hacer mal, pero algo ya había cambiado dentro de él. La vio no como su hija, sino como la prueba viviente de su vergüenza, los ojos de su esposa, su propia crueldad y todas las cosas que no podía controlar, mirándolo desde ese cuerpo pequeño y tembloroso. A la mañana siguiente, la hizo pararse frente al espejo en la antigua habitación de su madre. «Mírate», dijo, «no eres una de ellos, eres mía, lo recordarás». Ella asintió levemente, mirando el reflejo como si no reconociera a la niña que le devolvía la mirada. Luego susurró, «Se parece a ti cuando te enojas». Él levantó la mano, pero se detuvo. La habitación quedó en silencio. Por primera vez se dio cuenta de que ya no estaba mirando a su hija. Estaba mirando la imagen especular del hombre que le había enseñado a ser. Se dio la vuelta, su voz temblando. «Vete», dijo, «fuera de mi vista». Ella hizo lo que le dijo, pero antes de irse presionó su pequeña mano contra el espejo, dejando una huella en el polvo que se parecía a la de él. Después de esa mañana, junto al espejo, la casa pareció plegarse sobre sí misma. La niña, que una vez tarareaba por los pasillos, ahora se movía sin hacer ruido. Sus pequeños pies no dejaban rastro en las tablas del suelo. Ya no hacía preguntas ni decía el nombre de su padre. Se volvió como el polvo que se aferraba a las cortinas, presente pero invisible, esperando una brisa que nunca llegaba. Al principio, el amo se dijo a sí mismo que esto era bueno. La obediencia era paz, el silencio significaba curación. Pero el silencio tenía un peso que lo inquietaba. Se despertaba por la noche y la encontraba de pie en el umbral, observándolo dormir, con la cabeza inclinada, su expresión indescifrable. «¿Qué haces ahí, niña?», ladraba él. Su voz llegaba suave, casi amable, esperando a que dejes de gritar mientras duermes. Él no decía nada después de eso. Pero sus sueños empeoraron. Cada mañana ella estaría sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente su taza de leche, sus labios apenas moviéndose. Cuando le preguntaban qué estaba susurrando, respondía, pidiendo perdón, porque papá olvidó cómo hacerlo. Él comenzó a mantenerla ocupada con tareas, barriendo, doblando sábanas, puliendo las teclas del piano que su madre una vez tocó. Pero incluso entonces, ella encontraba formas de atormentarlo. Una vez la sorprendió arreglando las cucharas de plata en pares, murmurando, «Mamá dice que la gente no debería morir sola». Él le arrebató las cucharas. «No hables de tu madre». Ella no se inmutó. Entonces, ¿de qué debería hablar? Él no tuvo respuesta. La ama de llaves, Essie, intentó ayudar. Le llevaba comida a la niña, pequeñas bondades, trozos de canciones que recordaba de su propia infancia. Pero Laya ya no comía mucho. Solo decía, «Mamá está cantando ahora. No necesita que yo lo haga». La culpa del amo se agrió. Comenzó a confundir la lástima con el desafío, el dolor con la insolencia. Cada vez que la miraba, veía a la mujer que no podía controlar. Los mismos ojos, la misma quietud, y la odiaba por ello. Una tarde, cuando la encontró mirando fijamente el espejo del salón de nuevo, estalló. «¿Crees que ella está ahí dentro?», gritó. «¿Crees que está mirando?». Laya parpadeó lenta y cansada. Ella no está mirando. Esperaba. Él la agarró por los hombros, sacudiéndola lo suficiente como para hacerle castañetear los dientes. «Deja de hablar como ella. Deja de hablar así». Su voz salió pequeña, casi un susurro. «Lo intento, papá, pero tu voz no se va». Él la soltó tan bruscamente que ella trastabilló hacia atrás, golpeando el piano. Las cuerdas interiores dieron una débil nota rota, una que quedó suspendida en el aire mucho después de que la habitación quedara en silencio. Él se dio la vuelta, respirando con dificultad, sus manos temblando. «Sube las escaleras», dijo con voz ronca, «antes de que olvide que eres mi sangre». Ella lo hizo en silencio, sin llorar. Más tarde esa noche, él encontró la tapa del piano abierta. Sobre las teclas había una línea de polvo, perfectamente recta, excepto por una pequeña huella de mano presionada en el centro, la de ella, y a su lado, talladas débilmente en la madera con algo afilado,
Estaban las palabras «sigo escuchando». Las noticias se extendieron lentamente desde la casa grande, llevadas a los cuartos como una enfermedad moviéndose por el aire. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo no estaba bien allí arriba. Las luces ardían hasta tarde, más tarde de lo que lo habían hecho antes, y a veces, en el silencio después de la medianoche, el viento traía sonidos que no pertenecían a los vivos: el restallido de un cinturón, el portazo de una puerta, la voz de un hombre alzándose y rompiéndose, y el suave y ahogado tarareo de una niña que ya no lloraba. Mabel fue la primera en oírlo claramente. Había salido una noche a tirar el agua de la colada cuando vio el débil resplandor en la ventana de arriba, una vela aún encendida, y aunque no podía ver mucho, podía oír el ritmo de algo pesado golpeando la madera una y otra vez. Se llevó una mano a la boca, susurrando: «Señor, no dejes que sea ella». Por la mañana Laya tenía moretones en los brazos. La ama de llaves dijo que se había caído, pero nadie lo creyó. Cuando los trabajadores del campo subieron a entregar maíz, Ruth vislumbró a la niña a través de la ventana de la cocina. Estaba sentada a la mesa doblando servilletas con la cuidadosa precisión de alguien a quien le habían enseñado que la quietud era seguridad. Tenía el labio partido, sus ojos estaban vacíos. Esa noche, Mabel reunió a las demás en su cabaña. «Se está muriendo lentamente allí arriba», dijo, «y nadie vendrá a salvarla». Las manos de Ruth temblaban. «¿Qué se supone que hagamos? Él es el amo. Si te acercas a esa casa, no regresas». «Tal vez», dijo Mabel, «pero no puedo quedarme sentada aquí escuchando a esa niña olvidar cómo ser humana». La noche siguiente esperaron hasta que los campos estuvieron en silencio. Mabel y Ruth se deslizaron hacia la casa grande, descalzas, manteniéndose en las sombras. El olor a whisky flotaba desde la ventana abierta del salón. Dentro, el amo estaba desplomado en su silla, con la camisa desabrochada, su mano agarrando una botella medio vacía. Laya estaba arrodillada en el suelo junto a él, recogiendo fragmentos de vidrio de donde él había dejado caer su bebida. Él la observaba de la manera en que un hombre mira su propio reflejo, asqueado, pero incapaz de apartar la mirada. «¿Vas a seguir fingiendo que no puedes entenderme?», arrastró las palabras. Ella no respondió. Él se inclinó hacia adelante, su voz baja y aguda. «¿Me oyes?». Finalmente ella levantó la vista. «Te oigo siempre», dijo suavemente, «incluso cuando no estás hablando». Algo en esa respuesta lo quebró. Estrelló la botella contra la pared, el sonido resonando por toda la casa. «No eres ella», gritó. «Nunca serás ella». Laya no se movió, solo susurró: «Lo sé, tú te aseguraste». Mabel agarró el brazo de Ruth, alejándola de la ventana. «No podemos quedarnos», siseó. «Nos verá». Pero mientras se daban la vuelta para irse, Mabel oyó el sonido más leve proveniente de la habitación, una sola tecla de piano presionada en la oscuridad, temblando bajo la mano de una niña. Después de esa noche, algo en el amo se rompió para siempre. Dejó de hablar a los sirvientes, dejó de trabajar en los libros, dejó de salir de la casa por completo. Pasaba sus días moviéndose de habitación en habitación como un hombre vagando por los restos de su propia vida, y sus noches con una botella en la mano y una voz que ya no sonaba como la suya. Solo Laya permanecía cerca de él, no por amor, no por miedo. Era algo más tranquilo, algo que las mujeres de los cuartos habrían llamado deber. Nacido de la soledad, se levantaba cuando él se levantaba, seguía sus pasos, repetía sus movimientos como si los dos estuvieran atados por la misma alma cansada. Si él daba un portazo, ella también lo hacía. Si él bebía de un vaso, ella se servía agua y la levantaba con el mismo movimiento lento, los labios temblando por el esfuerzo de igualarlo. A veces, cuando él se quedaba dormido en su escritorio, ella se paraba detrás de él, con los ojos grandes y distantes, susurrando: «Ya no tienes que gritar, papá, te oigo perfectamente». Él se despertaba sobresaltado, mirando alrededor de la habitación como si la voz de ella hubiera venido de las paredes. Para agosto, los sirvientes comenzaron a evitar la casa por completo. Decían que olía mal por dentro, a whisky y cera de vela, y a algo dulce que se estaba agriando, y todas las noches juraban que oían una música tenue,
una mano tocando notas lentas y desiguales en el piano de arriba. Mabel le rogó a la ama de llaves, sí, que interviniera. «Sube allí, dile que esa niña necesita que alguien más la cuide», dijo. «Te escuchará a ti». Essie negó con la cabeza. Ya no escucha a nadie. Esa casa es su tumba ahora, y la de ella también, si se queda. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Una tarde, el amo se sentó en la antigua habitación de su esposa con una vela casi consumida. El espejo en el que ella solía peinarse antes de la iglesia aún colgaba sobre el tocador, deformado por el tiempo. Estaba borracho de nuevo, con los ojos rojos, las manos inseguras. Detrás de él, Laia estaba de pie, descalza, en silencio. Él miró el reflejo de ella en lugar de su rostro. «¿Por qué me miras así?», dijo en voz baja. «¿Aún no estás cansada de mí?». Ella no respondió. Sus pequeños dedos retorcían el dobladillo de su vestido. Él soltó una risa amarga. «Eres lo único que queda que me mira». Se volvió hacia ella, extendiendo la mano para tocar su mejilla, pero ella retrocedió. Su mano se congeló en el aire. «¿Me tienes miedo?». Sus ojos no se movieron. «Tú me dijiste que lo tuviera». Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. La vela chisporroteó. Las sombras temblaban en la pared. Entonces ella dijo suavemente: «Cuando me lastimas, sueno como tú. Cuando estoy callada, sueno como mamá. No sé cuál ser». El vaso de whisky se le resbaló de los dedos. Cayó al suelo y rodó bajo el tocador, derramando ámbar en las grietas, y por primera vez el amo comenzó a llorar. No fuerte, no desconsoladamente, sino de la manera en que llora un hombre cuando sabe que ya ha sido juzgado. Durante días después de esa noche, nadie vio al amo en los campos o en el porche. Las cortinas permanecieron corridas, el humo de la chimenea se adelgazó, y el sonido del piano, esa melodía suave y rota tocada por una sola mano temblorosa, era la única prueba de que todavía había vida dentro de la casa Brantham. Mabel lo escuchó primero una mañana mientras colgaba la ropa cerca de la arboleda. No era una melodía que reconociera. Venía a saltos, desigual, como alguien tratando de recordar una canción que solía significar algo. Se quedó allí, con las manos goteando agua, mirando fijamente la casa. «Esa niña sigue respirando allí arriba», susurró, «pero no sé si está viviendo». Al mediodía, Ruth llegó corriendo desde el patio de la cocina. «Essie dice que el amo no ha comido», dijo. «Tampoco ha dormido. Solo se sienta frente a ese piano mirándola como si esperara que ella parara». Mabel miró hacia la colina con la mandíbula apretada. «La está matando lentamente. Simplemente no lo sabe todavía». Esa noche, Mabel encendió un farol y caminó hasta el borde del campo. Ruth la siguió, aunque el miedo hacía que sus pasos fueran inseguros. «No podemos», dijo Ruth. «Si subes allí, te matará a tiros». «Puede intentarlo», murmuró Mabel, «pero alguien tiene que traer a esa niña de vuelta al mundo». Esperaron hasta que las luces de la casa se atenuaron. Luego se deslizaron entre la hierba alta, el olor a magnolia húmeda pegado a sus faldas. La puerta estaba sin cerrar. Siempre lo estaba ahora. El aire adentro era espeso con el olor a whisky, sudor y algo vagamente metálico como centavos viejos. El salón estaba en desorden, muebles volcados, vidrios esparcidos, velas consumidas hasta la base, y en medio de todo, Laia estaba sentada al piano. Sus pequeñas manos se cernían sobre las teclas, moviéndose sin sonido. Tenía el vestido rasgado en el hombro. Sus ojos estaban abiertos, pero distantes, desenfocados. Mabel corrió hacia ella. «Laia, nena, soy yo». La niña parpadeó como alguien que despierta de un sueño profundo. «Mabel». Su voz era suave, insegura. «Te he estado esperando». «Vamos ahora», dijo Mabel suavemente. «Vamos a casa». Pero antes de que pudiera levantarla, una voz grave vino desde el umbral. «Ella está en casa». El amo estaba allí, medio en sombras, con la camisa desabrochada, una pistola colgando holgadamente a su lado. Su rostro estaba demacrado y hueco, pero sus ojos, esos ojos estaban agudos de nuevo. «Ya no pertenece allí abajo», dijo. «Es mía. Siempre ha sido mía». Mabel se volvió, desafiante, incluso a través del miedo. «Ya no pertenece a nadie. Usted se aseguró de eso». Su mandíbula se tensó. La pistola no se levantó, pero su mano temblaba. «¿Crees que puedes quitármela?» Detrás de ellos, Laia habló en voz baja. «No tienes que llevarme». Ambos se giraron. Ella estaba de pie ahora,
con las manos planas sobre la tapa del piano, su voz tranquila y extraña. «Ya me he ido». La habitación quedó en silencio. El viento afuera presionaba contra las contraventanas. La luz de la vela temblaba como si también tuviera miedo. La respiración de Mabel se atascó. Las manos de Ruth se retorcieron alrededor del asa del farol hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El amo permanecía congelado en el umbral, su pistola colgando, el brillo del metal atrapando el parpadeo de la luz. Laia estaba de pie junto al piano, descalza sobre el polvo, con la cabeza inclinada de la forma en que su madre lo hacía cuando escuchaba sermones en los que no creía. «Ya me he ido», dijo de nuevo, su voz tranquila pero no hueca, como si describiera una verdad que nadie más podía ver. La garganta del amo se movió. «No hables tonterías, niña», dio un paso adelante. Ella no se movió. «¿Me oyes?» Su tono se agudizó. «No te has ido a ninguna parte». Su mirada se desvió hacia Mabel y Ruth. Luego volvió a él. «Tampoco estoy aquí». Él vaciló, entrecerrando los ojos como si tratara de entender. Luego su voz se quebró, baja y áspera. «Te di todo lo que me quedaba. No puedes alejarte de mí». Mabel se interpuso delante de Laia, protegiéndola con su cuerpo. «No le diste nada más que tus fantasmas. Muévete a un lado», ladró él. «No», dijo Mabel, firme como una lápida. «Ya has hecho suficiente». Por un momento, nadie respiró. La mano del amo se crispó. La pistola se elevó solo una pulgada, pero su puntería vaciló. Miró del rostro de la anciana a la niña detrás de ella, pequeña, frágil, inmóvil como un reflejo. Entonces Laia salió de detrás de Mabel y se paró frente a él. «Puedes pegarme», dijo suavemente. «Eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad?» Él se congeló. «¿Quién te dijo eso?» «Tú lo hiciste», dijo ella, «cada vez que llorabas por ella». Las palabras cortaron más profundo que cualquier bala. Su brazo cayó. La miró. Realmente la miró por primera vez desde la muerte de su madre. El rostro, la voz, el desafío silencioso. Todo era de su madre, pero arruinado por él. Sus labios temblaron. «No quise». Ella dio un paso más cerca, sus ojos vidriosos, pero seguros. «Lo sé, por eso dolió peor». La pistola se le resbaló de la mano, cayó al suelo, descargándose con un estruendo que rasgó la habitación. El humo llenó el aire. Las mujeres gritaron. Cuando se disipó, el amo seguía de pie, mirando fijamente a su hija, que no se había movido. La bala había alcanzado el piano, astillando la madera y dejando una sola nota temblorosa suspendida en el aire. Laia no se inmutó, solo lo miró, con expresión indescifrable. «¿Ves?», susurró. «No puedes matar lo que ya rompiste». El amo cayó de rodillas, el sonido de sus sollozos bajo y desesperado. «Dios, perdóname», murmuraba una y otra vez, pero nadie le respondió. Afuera, la magnolia temblaba con el viento. Adentro, la niña estaba de pie sobre el piano destrozado, sus dedos recorriendo las teclas astilladas, presionando 1, 2, 3 notas, cada una más suave que la anterior, y por primera vez sonrió, no con crueldad, no con dulzura, solo como si finalmente entendiera cómo se hacía el silencio. El eco de ese disparo permaneció en el aire mucho después de que el humo se disipara. Se aferró a las vigas, a las cortinas, a las respiraciones que nadie se atrevía a tomar. Cuando finalmente se desvaneció, el único sonido que quedó fue la lluvia, lenta, constante, filtrándose por las contraventanas rotas como si el cielo mismo estuviera de luto. El amo permaneció de rodillas, la pistola a sus pies, inútil ahora, sus manos temblando como si el peso de ella aún se aferrara a él. Mabel fue la primera en moverse. Cruzó la habitación, su voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para ser escuchada. «Vamos, niña», susurró. «Ya terminaste aquí». Laia no se resistió. Miró a su padre una vez, no con odio, no con amor, sino con la extraña calma hueca de alguien que finalmente se había quedado sin miedo. Luego se dio la vuelta y siguió a Mabel hacia la puerta. Ruth sostenía el farol. Su brazo tembaba tanto que la luz saltaba y temblaba en las paredes. Detrás de ellos, el amo gritó. «Laia». Ella se detuvo, pero no se giró. «No quise que fuera así». La voz de la niña fue apenas un susurro. «Nunca quieres». Y entonces ella se fue. Las mujeres la guiaron a través de la lluvia, bajando la colina, pasando los magnolios, y de regreso hacia las cabañas. El barro succionaba sus pies, pesado y frío. Cuando llegaron a los cuartos,
Nadie habló. Los demás se reunieron en las puertas, con los rostros pálidos a la luz de las lámparas, observando cómo Mabel envolvía a la niña en una manta y la sentaba junto al fuego. Laia no lloró, solo miró fijamente las llamas, su reflejo bailando en sus ojos. «¿Puedo quedarme aquí ahora?», preguntó. Mabel apartó el cabello húmedo de su frente. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, nena». La niña asintió, pequeña y lentamente. «Dijo que le pertenezco». La voz de Mabel se quebró. «Ya no le perteneces a nadie». Más tarde esa noche, cuando los demás se habían quedado dormidos inquietamente, Ruth encontró a Mabel sentada afuera, mirando hacia la colina. La casa se erguía en la distancia, una débil luz parpadeando en una ventana de arriba. «¿Crees que vendrá por ella?», preguntó Ruth. Mabel negó con la cabeza. «No, ya se ha visto a sí mismo. Eso es peor que la muerte para un hombre como él». Y tenía razón. Al día siguiente nadie vio al amo en los campos. La mañana siguiente el humo de su chimenea dejó de salir por completo. Algunos dijeron que se había encerrado en el estudio. Otros susurraban que había bajado al río donde estaba enterrada su esposa y nunca había regresado. Laia permaneció en silencio durante días. Dormía junto al fuego, sosteniendo la muñeca de un solo brazo apretada contra su pecho. Cuando hablaba, era solo para decir: «La casa de papá ya no suena». Nadie la corrigió, porque en verdad no lo hacía. La casa en la colina había caído en silencio, y el silencio era todo lo que le quedaba por darle. El verano se deslizó hacia el otoño, y la plantación Brantham comenzó a pudrirse desde adentro. El campo de algodón todavía florecía, el río seguía moviéndose, los cuervos seguían dando vueltas por la colina, pero la vida del lugar se había drenado como sangre, empapando la tierra. La casa grande ya no enviaba órdenes, las contraventanas del amo permanecían cerradas. Ninguna lámpara ardía después del anochecer. Al principio, el supervisor intentó mantener el trabajo en movimiento, ladrando a los hombres, exigiendo cuotas, fingiendo que el mundo no había cambiado. Pero los esclavos sabían la verdad. El silencio del amo había vuelto hueca la tierra. No había mando ni dirección, solo ecos. Y en el centro de esos ecos estaba Laia. Vivía entre ellos ahora, compartiendo sus comidas, durmiendo en el suelo junto al catre de Mabel, hablando solo cuando le hablaban. Las mujeres la trataban con delicadeza, como a una niña que había sido dejada demasiado tiempo en el frío. Ruth le cosió un vestido nuevo con retazos de muselina, blanco y sencillo. «Parece casi un ángel ahora», dijo Ruth, tratando de sonreír. La respuesta de Mabel fue tranquila. «Los ángeles no nacen del dolor, niña, solo lo visitan». Por la noche, la niña todavía tarareaba para sí misma, suave y sin melodía. A veces le susurraba de nuevo a su muñeca, pero las palabras habían cambiado. «No llores, mamá», murmuraba. «Ya no puede alcanzar». Una tarde, cuando la luna estaba llena y el aire espeso con el olor a hojas secas, Mabel la escuchó hablando con alguien que no estaba allí. El sonido provenía de afuera, cerca del magnolio detrás de las cabañas. La siguió a través de la oscuridad, hasta que encontró a Laia, arrodillada junto a las raíces, con las manos presionadas en el barro. «¿Qué haces aquí afuera, nena?». Laia se volvió, con los ojos tranquilos y brillantes a la luz de la luna. «Estoy escuchando». «¿Escuchando qué?». «A él», dijo ella. «Ya no grita, solo habla bajo ahora». El corazón de Mabel se encogió. «No hay nada allí arriba, niña. No queda nadie para hablar». Pero Laia sonrió levemente. «Entonces, ¿quién dice mi nombre cuando duermo?». Mabel la tomó de la mano y la llevó de regreso adentro, negándose a responder. Se dijo a sí misma que era solo un sueño, que la niña no podía quitarse de encima, que los fantasmas de la crueldad se aferran más a aquellos que no los merecían. Pero más tarde, cuando el fuego se consumió, escuchó a la niña tararear de nuevo, una melodía lenta y arrastrada, y debajo de ella, tan débil que podría hasta haber sido el viento, la voz susurrante de un hombre siguiendo cada nota. A la mañana siguiente, el aire sobre la colina se veía extraño, sin humo, sin movimiento, pero una película blanca de niebla se aferraba a la casa, espesa e inmóvil como la leche. Laia se paró en el umbral de los cuartos, mirando hacia arriba. «No se ha ido», dijo suavemente, y cuando Ruth le preguntó qué quería decir, la niña solo sonrió, inclinando la cabeza como si escuchara algo demasiado bajo para que el resto de ellos lo oyera. A medida que pasaban las semanas,
El aire alrededor de la plantación se volvía más pesado. No era solo el calor o la quietud, era otra cosa, algo que se pegaba a la piel y se instalaba en los pulmones. Los demás comenzaron a evitar la colina por completo. Decían que la casa los miraba cuando pasaban, que las contraventanas crujían, aunque ningún viento las tocaba. Pero Laia iba allí, a menudo. Cada pocos días, subía la colina descalza, su sencillo vestido blanco rozando las malas hierbas, su muñeca aferrada contra su pecho. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero cuando regresaba, se quedaba callada durante horas, como si hubiera estado escuchando algo que nadie más podía oír. Ruth intentó detenerla una vez. «No vayas allí, nena», suplicó. «No hay nada esperándote más que dolor». Laia solo sonrió levemente. «Ya no duele, solo recuerda». Cuando lo dijo, Ruth juró que su voz no sonaba como la suya. Tenía un ritmo bajo y constante que le provocó un escalofrío por la columna vertebral. Esa noche, Ruth le contó a Mabel lo que había oído. La anciana no respondió de inmediato. Estaba sentada junto al fuego, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Está cambiando», susurró Ruth, «como si estuviera mitad aquí, mitad en otro lado». Mabel negó con la cabeza. «No se está convirtiendo en ningún espíritu. Solo está llena de lo que él dejó atrás. Ese tipo de veneno no muere rápido». Pero ni siquiera Mabel podía deshacerse de la inquietud. A la mañana siguiente encontró a Laia sentada cerca del arroyo, colocando pequeñas piedras en un círculo perfecto. El agua brillaba pálida a la luz del sol, y de vez en cuando la niña sumergía los dedos en ella, trazando ondas hasta que desaparecían. «¿Qué estás haciendo, cariño?» Laia levantó la vista. «Un lugar para que descanse». El corazón de Mabel se hundió. «¿Te refieres a tu papi?» La niña asintió. «Habló en mi sueño. Dice que no puede encontrar la puerta, así que le estoy haciendo una». Mabel se agachó a su lado, tocando suavemente su brazo. «No le debes nada, niña. ¿Me oyes? No tienes que abrirle ninguna puerta al hombre que cerró todas las que tenías». Los ojos de Laia se encontraron con los suyos, tranquilos, distantes y demasiado viejos para su rostro. Quizás él no es el único que necesita descansar. Esa tarde, cuando el sol se hundía, las mujeres la vieron de pie en el borde del campo nuevamente, de cara a la casa grande. Su cabello se movía con la brisa, su figura pequeña contra la luz moribunda. «Laia», llamó Ruth, «vuelve ya». Pero la niña no se movió. Levantó la mano lentamente, como si saludara a alguien invisible. Luego susurró algo que llegó débilmente con el viento. «Papá dice que es hora de estar callados de nuevo». Cuando se dio la vuelta, sus ojos se veían diferentes, más vacíos, más suaves, como si algo se hubiera asentado detrás de ellos. Las manos de Mabel temblaron mientras atraía a la niña a sus brazos, susurrando una plegaria que no pudo terminar, porque en el fondo entendía. El cuerpo del hombre podría haber desaparecido en la colina, pero su voz no, y ahora hablaba a través de la de ella. El invierno que siguió fue delgado y gris. Los campos estaban desnudos. El río corría abajo, y una escarcha se asentó sobre la plantación como un sudario. La mayoría de las noches, los cuartos se iban a dormir temprano solo para mantenerse calientes, pero a veces, cuando el viento bajaba de la colina, oían algo que los mantenía despiertos. No era el llanto de un animal, ni el crujido de los árboles. Era un tarareo bajo y constante que flotaba a través de los campos vacíos, llevando consigo una melodía que no pertenecía a nadie que aún viviera. Ruth dijo que era el viento. Mabel sabía que no. Encontró a Laia de pie afuera una noche, mirando en dirección a la casa grande, su aliento elevándose blanco en el frío. La niña tarareaba suavemente, meciéndose ligeramente sobre sus talones, su muñeca metida bajo el brazo. «¿Qué haces aquí afuera, nena?», preguntó Mabel suavemente. Laia no se giró. «Dice que está solo allí arriba, que el silencio es demasiado pesado». El corazón de Mabel dio un vuelco. «No hay nadie allí arriba, Laia». La niña finalmente se volvió, con los labios pálidos, sus ojos reflejando la débil luz de la luna. «Eso es lo que tú crees». A la mañana siguiente, cosas extrañas comenzaron a suceder en los cuartos. Las mujeres encontraban sus herramientas reorganizadas, su ropa arrancada de las cuerdas, sus cubos de agua volcados. Los hombres decían que eran ratas o el viento,
pero Mabel vio el patrón, todo perturbado de la misma manera precisa en que el amo solía inspeccionar. Cuando le preguntó a Laia al respecto, la niña solo dijo: «No le gusta el desorden». Los demás comenzaron a mantener la distancia con ella. Todavía la cuidaban, pero el miedo se había infiltrado en su ternura. Tenía una forma de quedarse demasiado quieta ahora, de mirar a través de la gente en lugar de a ella. Su pequeña voz, una vez suave e incierta, tenía un tono de mando que hacía que incluso los más fuertes entre ellos se congelaran por un momento antes de recordar que solo era una niña. Una tarde, Ruth la encontró en el patio hablando sola. Estaba de espaldas a la luz, su sombra larga contra la tierra. «¿Con quién hablas, nena?», preguntó Ruth. Laia no respondió al principio. Luego dijo: «Le dije que se callara». A veces escuchaba. Ruth tragó saliva. «Se ha ido, Laia. ¿Me oyes?» «Se ha ido para siempre». La niña sonrió levemente. «Entonces, ¿por qué susurras su nombre cuando tienes miedo?». Ruth dio un paso atrás. El aire entre ellas se sentía más frío de alguna manera esa noche. Le dijo a Mabel: «Esa niña lleva algo que no es suyo». Mabel no estuvo en desacuerdo. «No es culpa suya», dijo en voz baja. «Es solo el eco. El resto de nosotros, los que recordamos, somos las paredes que lo hacen rebotar». Al día siguiente, Laia dejó de responder a su nombre por completo. Cuando Mabel la llamaba, ella levantaba la vista lentamente, inclinaba la cabeza y decía: «Así es como ella solía llamarme». «¿Quién, nena?», preguntó Mabel, el temor creciendo en su columna vertebral. Laia sonrió, suave como una plegaria. «Mamá», y luego volvió a tararear, su voz con el mismo ritmo tranquilo que el amo usaba cuando hablaba antes de romper a alguien. Para cuando la escarcha comenzó a derretirse, Mabel supo que no podía esperar más. Lo que sea que se había instalado dentro de la niña se estaba extendiendo, silencioso, constante, como agua bajo una puerta. Los demás habían dejado de mirarla a los ojos, incluso los niños evitaban su sombra, y Laia, una vez inquieta y curiosa, ahora se movía a través de los días como si estuviera hecha de humo. Una mañana, Mabel la encontró sentada junto al fuego, mirando fijamente las llamas. «¿Ya comiste?», preguntó. Laia no respondió. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Mabel se arrodilló a su lado. «Nena, háblame». Laia parpadeó lenta y pesadamente. «No le gusta que hable demasiado alto», susurró. La respiración de Mabel se atascó. «No hay nadie aquí para decirte qué hacer». La niña se giró, con los ojos pálidos a la luz del fuego. «Él sigue aquí». «¿Dónde?». «En todas partes». Esa palabra heló a Mabel más que cualquier viento de invierno. Esa tarde fue a la cabaña de Ruth. «La llevaremos al río», dijo. «Esta noche». Ruth se congeló. «¿Al mismo río donde enterraron a su madre?». Mabel asintió. Necesita ver dónde se detuvo el amor y comenzó la tristeza. Quizás entonces suelte lo que no es suyo. Envolvieron a Laia en un chal y la llevaron a través de los campos oscuros. La luna colgaba baja, medio oculta por las nubes. El aire era espeso y húmedo, el olor a ciprés y limo subiendo de la orilla del río. Cuando llegaron al lugar, Laia se detuvo. «Aquí es donde duerme mamá», dijo suavemente. Mabel asintió. «Así es». La niña se agachó junto al borde fangoso, sus dedos trazando círculos en la tierra húmeda. «Dijo que papá lloró cuando la pusieron aquí». «Eso no es llorar, nena», dijo Mabel. «Eso fue culpa. No es lo mismo». Laia guardó silencio por un largo momento. Luego susurró: «Todavía quiere que pida perdón». Mabel se arrodilló a su lado. Tomó sus manos entre las suyas. «No le debes ningún perdón a ese hombre. ¿Me oyes? Él es quien debería haberte rogado por ello». La niña levantó la vista con los ojos vidriosos, pero tranquilos. «Si no lo digo, él no duerme». «Entonces déjalo que se quede despierto», dijo Mabel. «Déjalo caminar por esos pasillos para siempre. Esa es su carga, no la tuya». El viento cambió entonces, trayendo el sonido más leve, una sola nota de piano, distante y baja, como el recuerdo de algo que se negaba a morir. Ruth se santiguó. «Señor, todavía la está llamando». Laia se puso de pie. Su rostro era indescifrable ahora. «Dice que lo siente», murmuró. La voz de Mabel se quebró. «No tiene derecho». Pero la niña se acercó más al agua, su reflejo temblando en la superficie. «Dice que no puede encontrar la puerta. Quiere que la abra». «No te atrevas», advirtió Mabel. Laia giró la cabeza, la luz de la luna atrapando su cabello. «Quizás yo soy la puerta». Luego
Presionó sus palmas planas contra el agua. Esta se onduló hacia afuera, lenta y silenciosa, hasta que la superficie se volvió blanca como la leche. El río pareció contener la respiración. Las ondas se extendieron desde las manos de Laia, brillando débilmente a la luz de la luna, un pálido resplandor rodando sobre el agua negra. Mabel y Ruth permanecían congeladas detrás de ella, temerosas de moverse, temerosas de hablar. «Laia», susurró Mabel, «vuelve ya. Esa agua está demasiado fría. ¿Me oyes?» Pero la niña no se movió. Permaneció arrodillada allí, con las palmas planas contra la superficie, su reflejo temblando como algo vivo. El brillo blanco se hizo más intenso, arremolinándose alrededor de sus dedos, trepando por sus brazos como venas de luz. «Dice que está cansado», murmuró Laia. «Dice que no puede descansar hasta que lo perdone». El corazón de Mabel latía con fuerza en su pecho. «No le debes eso. No merece la paz». La voz de la niña era tranquila, distante, como si estuviera escuchando algo muy lejano. «Quizás sí. Quizás si lo dejo descansar deje de hablarme». Ruth dio un paso adelante. «¿Y si no lo haces?» Laia levantó la vista con los ojos distantes, desenfocados. «Entonces quizás iré a donde fue mamá. Quizás allí haya silencio». El aire a su alrededor se volvió pesado, espeso con la niebla que se levantaba del río. Se arremolinaba alrededor de la pequeña figura de la niña, atrapando la luz de la luna de formas extrañas, como humo hecho de polvo de huesos. La superficie del agua brillaba blanca, lechosa e inmóvil. «Laia», gritó Mabel, corriendo hacia adelante. Agarró los hombros de la niña, tratando de tirar de ella hacia atrás, pero Laia no se resistió. Solo giró la cabeza lentamente y dijo, casi con dulzura, «Dice que ya no duele». Y entonces sonrió. No era la sonrisa de una niña. Era demasiado sabia, demasiado cansada, el tipo de sonrisa que pertenece a alguien que ha visto lo peor del amor y aún así elige encontrarse con él a mitad de camino. Un bajo estruendo retumbó en el suelo. El río se agitó de repente, burbujas rompiendo la superficie, el agua arremolinándose blanca y roja a la luz de la luna. Mabel la jaló hacia atrás, ambas cayendo pesadamente en el barro. Cuando volvieron a mirar, el resplandor se había ido. El río se había calmado, negro y tranquilo como antes. Solo un leve residuo blanco permanecía en el borde, espeso como crema. Ruth cayó de rodillas con la respiración entrecortada. «Que en el nombre de Dios». Pero Laia yacía tranquila en los brazos de Mabel, su respiración superficial, su rostro pálido, pero en paz. Su pequeña mano todavía goteaba agua que brillaba débilmente antes de empapar el suelo. Mabel la acunó con fuerza, susurrando una y otra vez, «¿Sigues aquí, nena? ¿Sigues aquí?» Los ojos de Laia se abrieron con un aleteo, desenfocados. «Ahora está callado», susurró. «Se ha ido». Luego, más suavemente, «Pero dice, gracias». Mabel sintió que algo dentro de ella se rompía, no por miedo, sino por comprensión. La niña no lo había liberado por perdón, lo había liberado porque ya no podía cargarlo. El río volvió a calmarse, y por primera vez desde la muerte del amo, el aire en la plantación se sintió más ligero, como si algo vasto finalmente hubiera exhalado. Pero cuando Mabel miró hacia abajo, los labios de la niña estaban azules y su pulso se desvanecía rápidamente. «Resiste, nena», suplicó, meciéndola suavemente. «Resiste». La boca de Laia se movió, apenas un susurro. «Mamá», esperando. Y entonces su cuerpo se relajó. Sus pequeñas manos se deslizaron del agarre de Mabel y cayeron al agua, dejando una débil onda blanca extendiéndose por la superficie, como leche vertida en la oscuridad. El mundo pareció detenerse cuando las ondas se desvanecieron. El río volvió a ser negro, tragándose el último rastro de blanco. Mabel se sentó en el barro, sosteniendo el pequeño cuerpo inmóvil de Laia contra su pecho. El frío se había instalado profundamente en sus huesos, pero no lo sentía. Todo lo que sentía era el peso de la niña que nunca había sido realmente suya, y el silencio que la había seguido a todas partes desde que había perdido a los suyos. Ruth estaba cerca, temblando. «Tenemos que moverla», dijo suavemente. «No podemos dejarla aquí». Mabel no respondió. Tenía los ojos fijos en el agua, donde débiles vetas de leche aún flotaban en lentos círculos, brillando bajo la luz de la luna. Finalmente susurró, se la llevó con delicadeza.
Al menos hizo eso. Envolvieron a la niña en su chal y la llevaron de regreso a través de los campos. Nadie habló. La hierba rozaba sus piernas como manos que se extendían desde la oscuridad. A lo lejos, la casa se erguía silenciosa contra el cielo, una forma negra sin luz en su interior. Cuando llegaron a los cuartos, el amanecer sangraba en el horizonte. Los demás se reunieron en silencio, con los rostros pálidos y húmedos. Acostaron a Laia junto al hogar, con el cabello húmedo y enredado, los labios ligeramente entreabiertos. «Solo está durmiendo», susurró una de las mujeres más jóvenes, pero Mabel negó con la cabeza. «Ha hecho más que dormir». Cuando el sol finalmente salió, el mundo pareció cambiar. El aire se aligeró. Los campos, muertos y silenciosos durante meses, se llenaron de nuevo con el canto de los pájaros. Incluso el río parecía correr más claro. Por primera vez, la plantación respiró, pero la paz tiene un precio. 3 noches después, Ruth se despertó por el sonido de pasos afuera, pasos suaves, lentos, descalzos. Se sentó con el corazón palpitante y vio la más leve luz parpadeando más allá de la ventana. La sombra de una niña se movió por el patio. Corrió a la cabaña de Mabel. «¿Oyes eso?» Mabel escuchó. Los pasos vinieron de nuevo, acolchados en la tierra, deteniéndose, girando. Y luego una voz, baja, distante, pero inconfundible. «Papá». La sangre de Mabel se heló. Abrió la puerta de golpe. El patio estaba vacío. El aire estaba quieto, pero en el suelo cerca del fogón había una pequeña huella de mano presionada en la tierra, perfectamente formada, débilmente blanca. Durante días, los demás juraron que la vieron, de pie junto al río al atardecer, sentada en los escalones de la casa grande, nunca lo suficientemente cerca como para tocarla, pero siempre allí, esa pequeña figura de blanco, su rostro indescifrable, sus ojos demasiado tranquilos para un fantasma. Mabel nunca habló de ello, pero dejó de rezar en voz alta. A veces se despertaba antes del amanecer y caminaba hasta la orilla del río. Se arrodillaba junto al agua y susurraba: «Tienes tu paz, nena». Y cuando la niebla de la mañana se levantaba sobre el río, blanca y suave como el aliento, lo tomaba como su respuesta. La casa en la colina permaneció vacía después de eso, pero en noches tranquilas, cuando el viento soplaba correctamente, se podía oír de nuevo el débil sonido de un piano, tocando solo una melodía lenta y rota, y siempre después de la nota final, la voz de una niña susurrando: «Sigo escuchando». Pasaron los años y la plantación Brantham se desvaneció en la ruina. La casa en la colina se hundió bajo el peso de su propio silencio. Ventanas rotas, techo derrumbado, enredaderas trepando por el salón donde una vez estuvo un piano. Los campos quedaron sin cultivar, la tierra seca y pálida como un hueso. Pero la gente todavía decía su nombre, no en voz alta, nunca a la luz del día, sino en voz baja junto al fuego cuando las noches se volvían frías. Decían que la hija del amo nunca se fue del todo, que vagaba entre las cabañas y la orilla del río descalza, su vestido blanco brillando débilmente en la oscuridad. Algunos juraban que la veían arrodillada al borde del agua, presionando sus pequeñas manos contra la superficie, susurrándole a alguien justo debajo. Otros decían que caminaba por los pasillos de la casa grande, sus pasos ligeros como el polvo, deteniéndose junto al piano como si esperara una melodía que nunca volvería a empezar. La gente mayor la llamaba la niña que escucha, los más jóvenes la llamaban la niña callada, pero el nombre que perduró, el que se convirtió en leyenda, fue la hija de leche. Decían que el río todavía se cuajaba de blanco algunas mañanas cuando la niebla bajaba, espesa como el aliento, y si te parabas demasiado cerca, podías oír el eco más leve de su tarareo. Una melodía suave y rota llevada por la niebla, ni alegre ni triste, simplemente allí, de la forma en que la pena perdura en una habitación después de que el llanto se detiene. Mabel envejeció, sus manos se agarrotaron, su cabello se volvió plateado, pero nunca abandonó esa tierra. Cuidó las tumbas cerca del magnolio, y cada año, en la noche de la primera helada, caminaba hasta la orilla del río y encendía una sola vela, no por el amo, no por la esposa, por la niña, la que había sido víctima y recipiente,
que había llevado la crueldad como una voz dentro de ella y había encontrado la manera de acallarla. Una noche, un niño de las familias más nuevas la siguió hasta allí. «Señorita Mabel», susurró, «¿por qué enciende esa vela todos los años?» Ella no se giró. Sus ojos permanecieron fijos en el agua, donde la llama de la vela temblaba en el reflejo. «Porque algunas almas no descansan donde mueren», dijo. «Descansan donde perdonan». El niño frunció el ceño. Ella lo perdonó. La voz de Mabel se quebró ligeramente. Lo dejó ir. Eso es más difícil. A medida que pasaban los años, la historia cambió. Los nombres se difuminaron. La verdad se suavizó, como siempre lo hace, pero el río mantuvo su color. Nadie bebía de él. Nadie lavaba su ropa allí. No estaba maldito, decían, solo recordado. Y en ciertas noches, cuando la luna colgaba baja y el aire se volvía pesado, la gente afirmaba ver a una mujer de pie junto al agua, alta, tranquila, sosteniendo algo pequeño contra su pecho. A veces se parecía a la esposa del amo, a veces a su hija, a veces a ambas, pero nunca hablaba, porque la historia ya había dicho suficiente. El tiempo hizo lo que siempre hace, enterró lo que pudo y dejó el resto atrás. Para el cambio de siglo, el nombre Brantham había desaparecido de los registros del condado, la tierra parcelada y vendida, la casa colapsada hace mucho tiempo bajo el kudzu y las enredaderas, pero aún así nadie construyó allí. Los campos permanecieron vacíos, la tierra extrañamente pálida, y la gente susurraba que nada crecería en un suelo que había conocido tanta vergüenza. Sin embargo, la historia siguió viva, no en libros o sermones de iglesia, sino en la forma en que la gente hablaba sobre el amor y la crueldad, como si los dos fueran hilos de la misma tela rota. Decían que la hija del amo había nacido diferente, tocada por algo para lo que el mundo aún no tenía nombre, pero lo que la rompió no fue su mente, fue como los demás eligieron verlo. Su dulzura había sido confundida con debilidad, su confusión con desafío, y cuando su madre murió, el mundo a su alrededor le enseñó una lección demasiado bien, que el amor en esa casa venía de la mano con el dolor. Lo que nadie esperaba era que lo aprendería tan completamente, que volvería esa lección hacia adentro, hasta que su propio corazón se convirtiera en un espejo de todo lo que su padre estaba demasiado orgulloso para enfrentar. Las mujeres de los cuartos solían decir que la crueldad deja un sonido atrás, como una campana golpeada demasiado fuerte, resonando mucho después de que la mano que la golpeó se ha ido. Decían que algunos niños nacen lo suficientemente cerca como para oír ese eco, y algunos, como Laya, aprendieron a hablar en él, pero lo que la hizo diferente no fue que se hiciera eco de la voz de su padre, fue que, al final, eligió silenciarla. Mabel vivió lo suficiente para ver llegar la libertad y luego ver al mundo olvidar de nuevo. Murió junto al río, sentada en su silla, una vela consumida hasta la cera a sus pies. Cuando la encontraron, sonreía levemente. Sus ojos estaban vueltos hacia el agua. La niebla esa mañana era espesa y blanca. El predicador dijo que su alma se fue en paz, pero las ancianas susurraron otra cosa, que habían oído el tarareo de la niña de nuevo, suave y claro, justo antes de que la luz abandonara sus ojos. Años más tarde, un viajero que pasaba por la parroquia se detuvo a descansar cerca de las ruinas de la casa Brantham. Dijo que oyó un piano tocando débilmente a través de la niebla, solo 3 notas, lentas y desiguales. Cuando siguió el sonido, no había nada allí más que una ventana rota y una marca pálida en el suelo, que parecía la huella de la mano de un niño. Se fue antes del anochecer. Nadie lo culpó, porque la gente que aún vivía cerca de esa tierra sabía lo que el resto del mundo no, que a veces los muertos no se quedan para atormentar, se quedan para recordar. Y la historia de Laya, la hija del amo, la niña callada, la que llevó sus pecados al río y los dejó allí, no se convirtió en un cuento de fantasmas, sino en una advertencia, que la crueldad, cuando se transmite, no muere, aprende, escucha y espera a que alguien lo suficientemente valiente la deje ir. Algunas historias no terminan con gritos, terminan con silencio, un silencio tan completo que parece que la tierra misma se ha detenido a escuchar. Así fue como murió la tierra de Brantham, no en fuego, no en sangre, sino en quietud. No quedan registros de la familia,
ni piedras con sus nombres tallados. El río se tragó esos años enteros, dejando solo susurros, del tipo que se desliza entre la caña cuando el viento se mueve lento. La gente dice que el agua allí todavía brilla débilmente blanca a la luz de la luna, y que si te paras lo suficientemente cerca puedes ver tu reflejo difuminarse, como si el río no solo recordara rostros, sino que intentara devolverlos. Algunas noches la gente todavía deja flores en la orilla. No saben para quién son, la niña, la madre o el hombre que las arruinó a ambas, pero las dejan de todos modos, por si acaso el perdón necesita un lugar donde aterrizar, y si escuchas el tiempo suficiente, todavía puedes oírlo. Ese mismo tarareo fino, suave y paciente, flotando sobre el agua como una canción de cuna, destinada a nadie. Se dice que el espíritu de la niña nunca se volvió cruel, no atormentaba la tierra para castigar o asustar, se quedó para recordar, para demostrar que incluso en un mundo construido sobre la crueldad, una pequeña misericordia aún podía sobrevivir, incluso si costaba todo, porque misericordia fue lo que le dio al final. Cuando tocó el río y lo dejó descansar, liberó a la cosa que la había roto, no por amor, sino por agotamiento, porque el odio es pesado, y algunos corazones, incluso los pequeños, se niegan a cargarlo para siempre. Los descendientes de Mabel mantuvieron viva esa historia mucho después de que la casa cayera. Se la contaron a sus hijos, no como un cuento de fantasmas, sino como una lección sobre el peso de la memoria, sobre lo que sucede cuando el dolor se transmite y se le llama tradición, y siempre la terminaban de la misma manera. Decían que cuando la crueldad vive demasiado tiempo en un lugar, no desaparece, cambia de rostro, se esconde en cosas más pequeñas, una palabra dura, una mano levantada, un silencio que se prolonga demasiado, pero aún puede romperse. Todo lo que se necesita es una persona dispuesta a dejar de escucharla. Así que cuando la niebla se extiende sobre los campos de Brantham y el río brilla pálido bajo la luna, la gente cercana todavía cierra sus ventanas y susurra: déjenla descansar. Y la noche lo hace, porque eso es lo que ella había estado pidiendo todo el tiempo. No ser recordada por lo que sufrió, sino por lo que terminó. La crueldad, el eco, la voz y el silencio que siguió. No fue solo un final, fue paz. Algunas historias se desvanecen con el tiempo. Esta no. Se quedó, no por lo que se hizo, sino por lo que se dejó atrás. La plantación Brantham ya no existe. El río corre tranquilo, pero el silencio tiene memoria, y la crueldad tiene una forma de encontrar nuevos nombres, nuevos hogares, nuevos corazones en los que vivir. Quizás por eso contamos historias como esta, no para glorificar el dolor, sino para recordar cómo suena cuando alguien finalmente se niega a transmitirlo. Si alguna vez te paras junto a un río y oyes algo tarareando bajo a través de la niebla, no tengas miedo, no es un fantasma. Es un recordatorio de que lo que perdonamos, lo liberamos, y lo que cargamos nos lleva de regreso. Has estado escuchando. Suscríbete y regresa para otra hora de cuentos donde la historia susurra y el pasado aún respira.